El 18 de marzo de 2008, en medio de la cruenta guerra que inició y con motivo del 70 aniversario de la expropiación petrolera de Lázaro Cárdenas, Felipe Calderón hizo un espectacular anuncio para México. Por primera vez en casi 30 años, construiremos una nueva refinería con una inversión inicial de 12,000 millones de pesos el primer año. Con ello se generarán miles de empleos directos o indirectos, fortaleciendo a la economía nacional. Al recuperar la posición que México merece en el mundo como verdadera potencia petrolera, lograremos detonar el crecimiento y el desarrollo del país. Calderón describió la prosperidad que vendría para los mexicanos. Con un Pemex más fuerte, ampliaremos la riqueza petrolera de México. Contaremos así con más recursos para construir más escuelas, más clínicas y hospitales, más caminos, carreteras y puentes, más redes de agua potable y drenaje, más electricidad, más vivienda y más programas sociales para combatir la pobreza, a fin de que tú y tu familia puedan vivir mejor. Todo fue una mentira. Calderón terminó su gobierno y jamás se construyó la refinería que prometió en Tula e Hidalgo y que se llamaría Bicentenario. Solo levantó una barda que costó 500 millones de pesos alrededor del terreno de 700 hectáreas que el gobernador Miguel Ángel Osorio Chong, actual senador del PRI, compró a campesinos para entregárselo a Pemex y que representó, a su vez, un endeudamiento para los hidalguenses de más de 1,500 millones de pesos durante 20 años. Este 18 de marzo de 2022 se cumplen 14 años de un anuncio que hizo Felipe Calderón, que se construiría en México una refinería como no se habían construido en más de 3 décadas. Y me encuentro aquí en un vértice del terreno de 700 hectáreas que a más de 1,500 millones de pesos se compró y se endeudó a los hidalguenses para entregársela a Pemex y construir esta refinería que se llamaría Bicentenario. Me encuentro aquí justamente junto a la barda, esta barda que fue lo único que logró levantar Felipe Calderón. Aquí no hubo ni hay refinería. Lo que habrá pronto es un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social. Al fondo se ve la refinería de Tula Hidalgo. En este lugar es el municipio de Tlaxcuapan. Y este terreno, estas 700 hectáreas que se adquirieron para construir la refinería que jamás se construyó con Felipe Calderón, abarcan otros 2 municipios, Tula Hidalgo y Atitalaquia. Venimos aquí a este lugar para acreditar la promesa no cumplida de Felipe Calderón, que dejó sin embargo endeudado a Hidalgo, gracias también a que Miguel Ángel Osorio Chong, gobernador de Hidalgo en aquel momento, compró estos terrenos, se los entregó a Pemex para esa refinería que jamás se construyó. Ricardo Baptista González, exalcalde de Tula Hidalgo y exdiputado local de Morena, afirma que la refinería Bicentenario fue un fraude de Calderón. Le queremos preguntar, Ricardo, lo que representa, lo que simboliza esta barda en este terreno donde se ofreció construir una refinería, la refinería Bicentenario, y que al final no se construyó. El caso es que no solamente no se construyó, sino que sigue implicando pues un pago que es una carga en realidad para los hidalguenses. ¿Y qué representa esto? Pues representa un gran fraude y graves daños a los hidalguenses de esta región, que de una noticia aparentemente
muy buena de que dijo Calderón en 2018 de construir una nueva refinería y que podría ser aquí en Tula o en esta región, porque efectivamente son 3 municipios los que abarcan estos terrenos, pues pasó primero de la resistencia de los ejidatarios y pequeños propietarios de vender barato, porque personeros del gobierno del estado que gobernaba en ese entonces Miguel Ángel Osorio Chón, pues vinieron a tratar de convencer a más de 500 dueños de estas tierras, de estas 700 hectáreas, y había resistencia. Sí había el anhelo de que fue una nueva refinería, por lo que implicaba el desarrollo económico, empleo directo, indirecto, pero los dueños eran agricultores y aquí se reciben aguas negras, o sea, no son no son tierras de temporal, eran la mayor parte de riego. Y entonces era su modo de vida de esta gente de muchos años. Y finalmente, pues los convencieron y vendieron en promedio a 1 millón la hectárea, que para ellos siempre fue considerado muy poco. Pero los convencieron también diciéndoles que habría oportunidades de negocios, oportunidades de empleo para sus hijos. Muchos compraron maquinaria, camiones, camionetas, abrieron tiendas y todo esto pues fue un gran engaño. Entonces, en primer lugar, cuando en julio, en el año de 2009, la Secretaría de Energía y el director de Pemex, Jesús Reyes Heroles, deciden que será Tula aquí. Rápidamente el gobierno del estado propuso al Congreso, a la 60 legislatura, un crédito de 1.500 millones, porque era condición, recordemos, que los estados, que creo que fueron 10, que quisieran donde fuera la refinería y calificara, tenían que poner el terreno, una condición que nunca se había dado en este país. Entonces, recordemos que Guanajuato inclusive creo que compró 1.000 hectáreas, ¿no? Pero en el caso de Hidalgo, se dieron a la tarea de conseguir un crédito que la 60 legislatura aprobó en julio de 2009. Un crédito de 1.500 millones a 20 años con bancos privados. Un crédito sindicado. Un crédito que sigue pagándose. Que se debe y que se ha pagado horrores, y hay también falta de transparencia, porque para empezar la compra que los propios agricultores han planteado es que fue un fraude, porque se consiguieron 1.500 millones de préstamo y aquí se pagaron en promedio 700 millones de pesos. Y nunca, porque es información reservada, nunca hemos sabido qué se hizo con los otros recursos. Pero el primer gran daño es al erario, a los hidalguenses que nos han indilgado esta deuda con altos intereses y que hoy lo que conocemos es que todavía se debe más de la mitad de ese crédito, 14 años después o 13 años después. Aquí se planteó en diferentes legislaturas que si el terreno, porque vino otro engaño, en 2012 vino Enrique Peña Nieto y firmó ante notario que se construiría la refinería. ¿En su campaña? Sí, claro, en su campaña Peña Nieto. Te lo firmo y te lo cumplo. Y no cumplió, engañó. Ya iban el tercer año de que se habían adquirido los terrenos y sí habían hecho algunas acciones de trabajo, como remover los postes de las torres de la termoeléctrica, mover canales, mover infraestructura que tenían los agricultores, pero también ahí fue un gran engaño. La barda, cuando se puso a consideración de los constructores, era de alrededor de 70 millones construir la barda y terminó costando 3 años después más de 500 millones. Ahí más de 500 millones de pesos. Solamente la barda, que nunca la terminaron. Entonces, es la suma también de muchos engaños. Engaña al presidente Peña Nieto, firmando ante notario que se va a hacer aquí la refinería, y también engaña al que el aeropuerto lo firma en Tizayuca, que el aeropuerto se construiría, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México sería en Tizayuca, y otro gran engaño. Entonces, desde Osorio Chón viene la siguiente gobierno de Francisco Olvera, y están prometiéndole a quienes vendieron de que
de que sí se va a construir, se firma y en 2014 nos avisan, informa el gobierno de Peña Nieto que se cancela la construcción de la refinería. Y se confirma el gran engaño y el desaliento de mucha gente, que ya murió, muchos de esos campesinos que inclusive alguien hasta se quitó la vida. Fue terrible lo que aquí ha sucedido. ¿Se suicidó? Sí. ¿Como consecuencia de la cancelación? Sí, porque se gastaron todo el dinero algunos. Y otros se empobrecieron y otros la maquinaria y lo que invirtieron, pues nunca lo recuperaron. Y es que, en efecto, Peña Nieto prometió también como candidato que construiría la refinería prometida por Calderón. No solo eso, ofreció también construir el aeropuerto en Tizayuca. El 20 de mayo de 2012, ante 10,000 priistas reunidos en la Plaza de Toros de Pachuca, Peña Nieto firmó ante notario público que su gobierno sí cumpliría con la promesa de construir la refinería Bicentenario en Tula y además el aeropuerto de Tizayuca. Voy a comprometerme y será real porque aquí Hidalgo a través de la refinería va a generar muchos miles de empleo en Hidalgo. Vamos a construir la refinería que solo ha sido promesa y que nosotros haremos realidad. Voy a comprometerme para que realmente a las tierras que ustedes tienen reservadas para un proyecto de aeropuerto realmente tengan este destino y podamos lograr la modernización de la aviación general en esta región del estado y para todo el país. Vamos pues a hacer de la victoria del 1 de julio no solo la victoria para el PRI, sino la victoria para todo México. Que así sea. Vamos por la victoria el 1 de julio. ¡Que viva Hidalgo! ¡Que viva México! Compromisos que con su apoyo haremos realidad. Por el bien de Hidalgo, por el bien de todo México. ¡Que así sea! Fue también un fraude de Peña Nieto. No construyó la refinería ni el aeropuerto. Ahora, en parte de los terrenos para la frustrada refinería, el presidente Andrés Manuel López Obrador construirá un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social. No, efectivamente, el presidente de la República anunció la construcción de un nuevo hospital. Ese sí era el número 5 del IMSS de Tula. Pero vino la inundación del 7 y 8 de septiembre y generó, pues lamentablemente, la muerte de 16 personas ahí en el hospital. Graves daños a 1,700 casas del centro de Tula, graves daños a más de 1,300 negocios que perdieron, del centro también, perdieron pues todo, su capital, y la propia Organización Panamericana de la Salud planteó que no se puede volver a construir el hospital ahí en Tula. El presidente sí buscó, y ayudamos a buscar opciones de donación o de terrenos aquí, pero el presidente decidió que en este terreno ocioso, que es de 700 hectáreas, pues se construya el hospital del IMSS. Es propiedad de Pemex, se lo está pagando al gobierno del estado, pero las cuentas todavía no las conocemos, las cuentas claras. En este terreno de 700 hectáreas, compradas por el gobierno de Osorio Chong a $1,000,000 cada una, no hay nada. Ni siquiera los ejidatarios y pequeños propietarios que vendieron y que aquí cultivaban sus parcelas o criaban ganado. Todos se fueron. El ingeniero Herminio Morales González, experto en refinación petrolera, afirma que el terreno ocioso de la refinería es un símbolo de la corrupción. Se canceló en el sexenio de Enrique Peña Nieto, a pesar de que parece ser que sí suscribió ese compromiso. No lo cumplió. A los días de que tomó ya posesión fue cancelado el proyecto sin justificación previa alguna. Simplemente parece ser que cambiaron la decisión del proyecto de inversión y en vez de hacer una refinería optaron por hacer la reconfiguración de las refinerías faltantes, entre ellas Tula, Salamanca y Salina Cruz, las cuales tampoco se llevó a cabo ese proyecto, solamente se inició
lo que podemos ver aquí de la planta coquizadora al sur de la refinería, la cual fue un proyecto que también se paró y ahorita ya fue retomado por el nuevo gobierno, por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Por último, ¿qué simboliza esta barda? Aquí, en donde se construiría la refinería. Bueno, para mí significa que es un proyecto fracasado, que es un símbolo de la corrupción, como fueron muchos, han sido muchos en el país, y la gente de Tula pues fue muy afectada por la toma de esta decisión de cancelar el proyecto. Y el Estado mismo, ¿no? Sí, en general para todo el Estado, porque como decía también hace rato el licenciado Ricardo, pues esta zona es una de las zonas más productivas, que genera un alto impacto económico para todo el país. Muchísimas o para el gracias. Estado. Muchas gracias. Sí, esta es la barda que bien podría ser la barda del engaño, la barda que solamente se construyó en las 700 hectáreas que, según Felipe Calderón, servirían para construir la refinería Bicentenario. Este 18 de marzo se cumplen 14 años de esa promesa incumplida, de ese engaño, de esa tomadura de pelo de un gobierno fraudulento de principio a fin.